id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, entonces en el día de hoy nosotros continuamos un tema que habíamos dejado hace aproximadamente como creo que 20 días, 15 días, ¿sí? Se llama el misterio y la iniquidad. Habíamos estado hablando de una serie de términos, ¿sí?, que es importante que nosotros los comprendamos. Porque hemos hablado con la pastora, porque yo tenía un concepto de iniquidad que era que la iniquidad venía de los padres hacia los hijos, o sea, venía de una generación a otra generación y se continuaba así. Pero estuvimos recordando, ella estuvo, con la vez pasada estuvo hablando sobre que la iniquidad en el niño, en la gestación del niño, el niño es santo, es puro, ¿ve? Porque la palabra de Dios dice que cada uno pague como conviene, o sea, si usted comete un pecado, usted es el que tiene que pagar el pecado. Su hijo no es el que paga el pecado. Salvo que el hijo, por decir, pongamos, el papá es un ratero, un tipo que roba. Ese pecado que él ha cometido, que es constitucional, o sea, que lo repite cada rato, esa transgresión, esto es, que lo repite cada rato, entonces se llama iniquidad. Cuando es la repetición, que sigue. Claro, usted en vez de arrepentirse y no hacerlo, sigue haciéndolo. Pero en la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 18, que también yo hice un devocional sobre él, en la cual hablaba de las uvas, la entera, sí, de los hijos, porque era un refrán que se tenía en Israel. Entonces, en esa palabra significa que podamos, si usted tiene un pecado y usted no se arrepiente del pecado, Dios lo castiga. Ya tiene un castigo establecido por Dios, que está en la palabra. Si usted tiene un pecado y ese pecado que usted tiene se arrepiente, se convierte, se arrepiente, Dios a usted lo perdona. Pero si usted tiene un pecado y sigue con el pecado y su hijo nace, ese niño al nacer es sano, o sea, no tiene pecado. Pero entonces cuando ya nace, el mismo espíritu que cobija esa casa donde está esa persona que está cometiendo el pecado, lo puede llevar a buscar dos cosas, o sea, puede llevar al hijo dos cosas: o que el hijo siga sano, el Señor lo cobije, lo cubra y lo proteja, o que el hijo de pronto decida hacer lo que estaba haciendo el padre. Pero el hijo va a recibir un castigo no por lo que está haciendo el padre, sino el castigo que va a recibir el hijo por lo que él está haciendo en ese momento, el pecado que él está llevando. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Pero cuando el hijo se arrepiente, entonces, ahora si están los dos juntos, están pecando y el padre se arrepiente, el padre se salva. Entonces, ahora miremos, o sea, yo traía una cartillita, una hojita, explicadito toda la parte de los términos, porque es importante saber qué es pecado y qué es transgresión. Porque transgresión es cuando yo no hago lo que me ordena. Por decir, de pronto uno le dice al hijo mío, hágame un favor, vaya a comprar unos huevos. El chino le dice a uno que sí, pero no lo hace. Es transgredir una orden, ¿cierto? Y cuando nosotros hablábamos de una cosa que es, vamos, concupiscencia. Yo sí quiero aclarar lo de concupiscencia porque eso sí para mí es primordial, porque se habla mucho en la palabra de concupiscencia. Y concupiscencia, la palabra como tal no se encuentra en el hebreo, pero sí se encuentra en griego, se llama epitumia o epitumia. Entonces es un deseo intenso de cualquier tipo que lo lleva a uno a hacer algo. Ahí vamos, la única concupiscencia que es de buen deseo, está en Lucas capítulo 22, versículo 15. Es cuando habla Jesús y Él les dice, y Él les dijo, en realidad he deseado mucho el celebrar este seder antes de morir. Eso está en la Biblia K2.
Y en la otra Biblia dice, y les dijo cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca. Ese es un deseo bueno, ese es un deseo que Jesús tuvo. Pero la concupiscencia en todos los otros pasajes tiene un sentido malo, porque la concupiscencia es un anhelo, un deseo de coger cosas que van en contra de la ley. Por decir, la persona que roba, es un deseo de coger algo de alguien, y eso se llama robar. Aquel que desea los bienes ajenos o aquel que desea la mujer ajena, ¿sí? Va contra una ley. Eso es una concupiscencia, es cuando yo anhelo, vamos por decir, yo me salgo todos los días a la puerta a mirar la mujer del vecino. ¿Sí? Entonces yo eso lo deseo tanto, sí, que al final de cuentas, pues el vecino viene y me pega un cascarazo, ¿no? Porque así va. Y lo otro es que la iniquidad puede ser consciente o puede ser inconsciente. Entonces, cuando yo de pronto hay personas que son conscientes, entonces siguen con porque la iniquidad es la repetición. ¿Por qué? Porque la iniquidad es un pecado, pero puede ser porque uno lo pervierta porque uno decide no coger el camino correcto. O sea, usted de pronto dice, no, es que a mí no me sirve por acá, me sirve por ese otro lado, pero ese camino es incorrecto. Lo que ha pasado con muchas denominaciones, en donde uno, como no se da cuenta de lo que está pasando en la denominación, entonces uno entra a la denominación y sigue los parámetros de esa denominación, que son parámetros a veces de hombre, donde hace una estructura, una iglesia de hombre, manejada, dominada por hombre. Cuando verdaderamente la iglesia de nosotros, o sea, el seguimiento de nosotros, o sea, la vida de nosotros como creyentes, como cristianos, como espirituales, es que Dios es el que maneja nuestra vida, Dios es el que maneja nuestro lugar, Dios maneja acá eso. Y si ustedes lo notaron, Dios es el que se hace presente. Dios viene y ocupa el lugar de cada uno. Cada uno de nosotros sentimos la presencia de Dios. Cuando la queremos sentir, ¿cierto? ¿Ve? Porque a veces nos oponemos, que es lo que muchas veces sucede con el inicuo. El inicuo, sabiendo que tiene que hacer tal cosa, entonces no la hace, entonces se opone para poder hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros queremos pervertir parte de nuestra vida, entonces buscamos un camino diferente y consideramos que estamos caminando en la verdad, cuando la verdad no es en ese momento. Y muchas veces se presenta. Como decir, que nosotros en un momento estábamos haciendo unos rituales, ¿sí? Lo que eran las partes de la matada del ovejo y todo eso, o sea, son rituales. Y Dios a nosotros nos llamó a la iglesia para que nosotros nos convirtiéramos de eso, que lo consideráramos como algo positivo. Yo lo considero positivo porque yo lo viví. O sea, yo viví la esencia de ver el humo, de quemar las partes del cordero, ¿sí? Lo que era la cola, lo que era toda la cabeza, y todo eso salía un humo blanco. Y yo decía, pero ¿por qué sale un humo blanco si tiene que salir un humo negro? Porque era lo que uno veía cuando en la casa mataban la gallina, ¿cierto? Y ponían las plumas allá todas y empezaba un olor de plumas y todo eso quemado. Y resulta que tampoco olía, entonces uno decía, la palabra de Dios dice esto y dice eso. Entonces nosotros, yo vivifiqué esa presencia. Yo vivifiqué esos momentos y comprobé que lo que la Biblia decía era cierto para mi entender. O sea, de pronto alguien va a decir, no, bueno, listo, pero yo lo viví, nosotros lo vivimos. Nosotros nos poníamos a mirar, yo creo que el grupo de nosotros nos poníamos a mirar todo el tiempo el humo que salía y íbamos y dábamos la vuelta ahí a la casa arriba en el carajo y le damos la vuelta a la casa y nos encontrábamos con que sí, el humo era blanco, salía el humo blanco por la chimenea. Fuera de eso, otras cosas, como era, las copas, ¿sí? Que uno botaba la copa porque decía que la copa de Elías, que aún faltaba. Entonces, todo eso lo vivificamos, pero en este momento nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otro caminar diferente. O sea, Dios a nosotros nos está llevando día a día a un cambio en la forma de nosotros ser. O sea, ya no somos el de antes.
O sea, yo me recuerdo, yo pensaba una cosa y ya en este momento pienso otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha traído una revelación, un conocimiento, y es el que quiere que nosotros todos aprendamos. El que usted verdaderamente pida la sabiduría de Dios y Él le da a uno la sabiduría para uno poder entender las cosas, para uno poder comprender por qué camina, hacia dónde vamos, quiénes somos, qué somos para Él. Porque es lo importante, es lo bonito. Lo bonito es que yo esté sentado aquí, ¿sí? y que yo no me crea la Coca-Cola del desierto, sino que me crea como un colaborador más de Dios, que sea igual que todos ustedes. Y para nosotros, tanto para la pastora como para mí, y creo que para el liderazgo en la iglesia, lo que más nos interesa es que todos seamos unánimes juntos. O sea, todos tengamos un mismo sentir. Todos vivifiquemos la presencia de Dios, todos. ¿Para qué? Para que esta iglesia sea una iglesia pujante, una iglesia que tenga el poder del Espíritu de Dios y que todos podamos vivificarlo verdaderamente en nuestro corazón. Porque en la medida que usted, mi amado hermano, en la medida que usted conozca de Dios más y más, es como cuando uno conoce del papá de uno, cómo es el papá de uno. Y entonces uno aprende a pedir las cosas y uno sabe que si las pide, el papá de uno se las va a conceder. Es un niño, ¿cierto? Papá, yo necesito tal cosa, y arranca y se va a jugar. Y el papá se pone, sea como sea, de donde sea, pero él le consigue la cosa para que al día siguiente él sí no la tenga, ¿sí? Y el niño llega al día siguiente y la tiene. Entonces dígame si eso no es algo que le da a uno convicción y certeza de tener un buen padre. De que yo voy a pedir, no, pero es que si yo voy y le pido y él no me da. No, el papá de nosotros que se llama Dios, papá de nosotros que es el Dios viviente, papá de nosotros que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, ¿sí? Papá de nosotros que es el Jehová de los ejércitos, ¿sí? El papá de nosotros que es Elohim, que es Jireh, que es Rafa. De acuerdo a cada cosa, el pueblo de Israel le pedía. Si el pueblo de Israel estaba enfermo, entonces llamaba a Jehová Rafa. ¿Para qué? Para que en ese momento Dios viniera a él con sanidad. Entonces el papá de nosotros quiere que nosotros aprendamos a pedirle a él, que aprendamos la forma como tenemos que pedirle a él y que empecemos a conocer las cosas que tengamos que conocer para podernos apartar del pecado y podernos apartar de determinadas cosas. Vamos, yo siempre me he preguntado, ¿la concupiscencia qué era? Y resulta que la concupiscencia es un deseo ardiente de algo, es un deseo ardiente de algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un deseo ardiente de la comida, pues ¿qué hace? Una gula. Cuando usted tiene un deseo ardiente de la persona del otro sexo, entonces eso se llama, ¿cómo se llama eso? Lujuria, ¿sí? O lascivia. Y eso es pecado, ¿cierto? Entonces fíjese que eso, en la medida que se van presentando las cosas, entonces tenemos que empezar a diferenciarlas para poder nosotros pedirle al Señor para que nos quite esa cosa que tenemos. Por decir, tenemos un campo, o sea, un campesino tiene un campo y el campo lo ha dividido en parcelas. Cuando él quiere que el empleado vaya y trabaje en la parcela número 5, él no la manda, él no le dice vaya a la parcela, sino le dice vaya a la parcela 5 y me la fumiga. Entonces ya esa persona sabe que tiene que ir a la parcela 5. Entonces nosotros tenemos también que pedirle al Señor de forma tal que Él a nosotros nos quite las cosas. A veces nosotros, pues yo lo pienso, hace un rato nosotros pedíamos, ¿sí?, por nuestros pecados, pero es diferente pedir por nuestras iniquidades, porque ya es diferente. Ya la iniquidad es repetitiva, ya la iniquidad va siendo un hábito, ya la iniquidad va haciendo cosas que en un momento dado lo pueden llevar a uno a destruir su cuerpo, a destruir su alma y por ende pues a entregarle el espíritu ¿a quién? Pues al enemigo. Porque hay dos cosas en la vida. En este momento tenemos dos cosas, mis amados hermanos: o estamos en la luz o estamos en la oscuridad. No es que yo esté en la parte intermedia, no es que yo estoy aquí, ¿sí? Pasaba como un refrán que tenía, ¿cierto? Ni en Pinto ni en Valdemoros, ¿sí? Y cuando yo fui a España yo quería saber por qué era ese refrán, ese dicho, ¿cierto? Ni en Pinto ni en Valdemoros, ¿ve? Y resulta que me fui a Pinto y a Valdemoros, que quedan ahí al ladito, y lo que los separa es una acequia, o sea, una canal,
Y el tipo que estaba saltando de un lado, pues decía, yo estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoros, estoy en Pinto, y se pegó un costalazo y quedó en la mitad y dijo, ni en Pinto ni en Valdemoros. Entonces así yo entendí el mensaje, y muchas veces nosotros no entendemos el mensaje, pero el tipo que lo sufrió sí lo entiende. Y es así como nosotros también tenemos que saber si estamos o estamos transgrediendo, somos inicuos de pronto, porque hemos estado trayendo algo de atrás repetitivamente, sabiendo que tenemos que quemarlo, que tenemos que llevarlo a la presencia del Espíritu para que Él lo queme, para que Él lo quite de nuestra vida, y nosotros seguimos con Él. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor algo, ¿sí? y después de que le pedimos las cosas empezamos a dudar, ¿ve? Y empezamos entonces como a querer hacer las cosas por Dios cuando es Dios el que va a hacer las cosas? Entonces dejémoslo que Él haga la obra. Si la palabra de Dios lo dice clarito, mía es la venganza. Entonces, ¿para qué se pone una culiquia? Dice, la palabra de Dios dice que las obras de la carne son disensión, contienda, ira. Entonces, ¿yo para qué entro en contienda? ¿Para qué entro en ira? Si eso le corresponde a Dios. Sí, Dios es el que tiene que modificarme a mí, o sea, manejarme de forma tal que yo permita que Él me enseñe a mí cosas, y yo, en la medida que yo voy aprendiendo cosas, entonces voy depositando en Él todas las cosas. Lógico que Dios quiere que nosotros actuemos, pero nosotros podemos actuar de diferentes formas. O sea, yo siempre he entendido que yo tengo que ir a la oración, tengo que ir a arrodillármele al Señor, a inclinar mi rostro y de pedirle perdón y a pedirle que Él haga la obra por mí para que me quite de encima ese enemigo que me está martirizando. Porque el enemigo siempre busca que uno cometa un error. El enemigo siempre busca sacarlo a uno por la tangente. Es como la mujer celosa, ¿cierto? Lo saca a uno de la cama, una patadita y queda uno en el suelo. No estoy hablando de las mujeres, ¿cierto? Sino de la mujer celosa. Bueno, mis amados hermanos, entonces ya más o menos dijimos que la iniquidad es caminar fuera del camino, ¿sí? Hacia la parte de la verdad, la iniquidad es que nosotros permanezcamos en el error. Usted sabe, usted entiende, usted tal cosa, pero usted sigue en la misma. Le dicen, mire, no haga eso porque se va a quemar. Y el niño sigue repitiendo eso hasta que llegue y se quema, ¿sí? Entonces, todo eso es así sucede. La vida del ser humano es eso. El ser humano es, por naturaleza, es terco. El ser humano es obstinado. El ser humano es insistente. Y cuando nosotros hablamos de la iniquidad en cuanto a la parte de la voluntad, que es cuando nosotros, o sea, cuando la persona inicua está caminando deliberadamente en ese pecado, en esa transgresión. Y en la medida entonces que camina en esa transgresión. Entonces, ¿qué es transgresión? Ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿cierto? Entonces, transgresión es cuando usted decide no hacer algo que debe hacer por norma, por reglamento, por ley, por ordenanza. Entonces, si a usted de pronto el Señor le dice, usted no, o sea, pongámoslo de pronto en un mandamiento, ¿cierto? Dice, no hurtarás. Entonces usted va y hurta, se roba una moneda de un centavo, ¿sí? O decide cogerlo de otra persona. Ah, no, porque es que lo necesito. Es que lo necesito y está aquí encima. En mi casa hay monedas, han aparecido monedas de 500 pesos, han aparecido monedas de 1000 pesos, han aparecido monedas de 200, y allá están en una tablita. Ahí están las monedas de 500, de 1000 y 200 y nadie las coge. ¿Por qué? Porque esas monedas le pertenecen a alguien. Yo no sé de quién serán, pero sí sé que no son mías. Entonces, al no ser mías, yo no puedo permitirme el lujo de poderlas coger. Sí, porque estoy abriendo una ventana. Estoy permitiendo que en ese momento mi casa, que está cerrada, en ese momento abra una ventana por la que se pueda meter el enemigo. ¿Sí? Y ese enemigo se llama, ¿sí?, hurto, robo. Me puede afectar a mí como de pronto puede afectar a mis hijos. ¿Amén? Entonces uno siempre tiene que tener mucho cuidado en eso para no abrir ventanas que puedan de pronto llevar a que la familia de uno, a que sus hijos o a que uno mismo de pronto caiga sin darse cuenta. Dígame bien, sin darse cuenta. Porque el enemigo es ágil para eso. Es ágil, es experto en eso. Es experto en decirle a usted cosas para que usted en un momento sienta que no son pecados, pero que usted dice, ah, no, pero como están en mi casa, son mías. No, hermano, no son suyas,
son de alguien que las dejó ahí. Y eso hay que respetarlo. No me pasen todas las cosas. Entonces, todo pecado, toda transgresión trae una reacción. Es como una acción, cada trae una reacción. Entonces, todo pecado trae una pena. Todo pecado trae una pena. Que usted la pueda pagar o que de pronto no la pueda pagar. En cuanto a los pecados por los cuales Dios envió a nuestro amado Señor Jesús, ¿sí?, para que fuese la ofrenda, la única ofrenda presentada, ¿sí?, a nivel del espacio, a nivel de todo el cosmos, a nivel de todo el universo. Entonces esa ovejita, ese animal inocente que fue representado por Jesús, Dios lo envió para que Él viniese por nuestros pecados, Él pagase la culpa. Entonces todo lo que nosotros hagamos, haz de cuenta que todo lo que usted sembrare, eso segare. Todo eso usted tiene que pagarlo de alguna forma. Olvídese, tendremos que pagarlo. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros pedimos perdón por todas esas cosas, ¿sí?, Dios actúa de una forma tal que Él nos disminuye. O sea, le quita la vitalidad a esa planta que están haciendo, a esa planta que va a dar un fruto, que es un fruto de pecado, le quita la fuerza, le quita la energía, de modo tal que esa planta van a ser débil y uno se puede defender de ella, ¿amén? O sea, uno la puede cortar, porque uno es el que debe de cortar. Nosotros somos los que tenemos que cortar, porque la palabra es la que sale efectiva. Entonces usted lo que tiene que decir, bueno, en el nombre de Cristo Jesús, yo corto toda atadura. Entonces usted corta, tiene que pensar en lo que va a cortar y tiene que saber, tiene que diferenciar entre una cosa y otra. ¿Ve? Porque es diferente cortar un lazo, es diferente cortar una pita, es diferente cortar un alambre y es diferente cortar cadenas, romper cerrojos. Porque hay pecados que traen cerrojo. Ahora, lo que hablábamos con la pastora sobre la parte de las enfermedades. Cuando nosotros, o sea, el pecado en sí puede traer una enfermedad. La transgresión puede traer una enfermedad. Pero esa enfermedad depende de donde usted, el nivel que usted esté haciendo, o sea, en el nivel donde usted esté pecando, mi amado hermano. ¿Ve? Porque hay pecados o hay transgresiones del cuerpo, ¿sí? Dicen que la fornicación es del cuerpo, ¿sí? Como haber cosas que ya llegan al alma, como haber cosas que se manejan en el alma. Entonces esas cosas que se manejan, esos pecados del alma, son los que muchas veces llevan a que nosotros somaticemos, y al somatizar, que es venir al cuerpo, hacemos enfermedades en el cuerpo, como decir la fiebre, o sea, la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inmunológica que algunos dicen que no tiene cura, ¿ve? Pero en sí yo pienso que es una enfermedad somatizada de la parte del alma. Y hay otras enfermedades que son enfermedades que vienen por medio del espíritu. Pero entonces vayamos un momentico a analizar esa parte porque yo quiero que nosotros quedemos bien claros en todo. ¿Listo? La iniquidad puede ser voluntaria y puede ser consciente o puede ser inconsciente. Y entonces cuando es consciente es que está en operación llevándonos a una lucha interna que cada día nos lleva a caer en el pecado y a practicarlo más. O sea, uno practica más ese pecado. Y en esa lucha interna que nosotros tenemos, ese pecado sigue latente y nosotros, o sea, algunos que quieren apartarse de eso, pero no buscan el apartarse. Me explico. Por ejemplo, si tenemos de pronto una fornicación, tenemos una persona o unas personas con las cuales nosotros fornicamos, y si yo no me aparto de esas personas, pues yo todos los días voy a estar en la tentación, voy a estar en la tentación y voy a estar luchando contra un agua que cada día es más fuerte, cada día más una corriente más dura, y voy a terminar de pronto perdiendo la batalla. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es retirarme de eso completamente. Tengo que irme para otro lado
o tengo que buscar otra serie de cosas, o tengo que pedirle a Dios que me ayude. Vamos, yo les explico mi caso, el caso de Luis Pinto. Yo en el mundo era una persona que yo me gustaba mucho hacer la relación sexual, y llegó un momento en el cual yo era un asiduo sexual, o sea, me gustaba hacerlo mañana, tarde y noche, y disfrutaba una inmensidad. Y yo, pues, cuando yo conocí al Señor, lo primero que yo hice fue querer quitar eso. Entonces, ¿qué hice? Primero empecé por llamar a las personas con las cuales yo fornicaba y le dije que me perdonaran. Y las reuní a todas, o sea, eran como unas 5, ¿sí? Y las reuní en una mesa y entonces les dije, mire, yo vengo a pedirles perdón a ustedes. Y la una se miraba a la otra, ¿y por qué? ¿Y por qué me citaron a mí? ¿Por qué tal cosa? Y era que todas estaban en el mismo cajón, ¿cierto? Entonces les dije, bueno, vamos a hablar de esto. Y yo les pedí perdón a ellas y yo hice una oración en ese momento pidiéndole perdón también al Señor. Dije, Señor, ya he pedido perdón a mi hermano, ¿sí? Entonces ahora vengo a pedirte perdón a ti para que yo pueda salir de eso. No, yo no pude salir de eso, mis amados hermanos. Yo tenía que hacer algo en lo que yo estaba pecando, o sea, en el área que yo estaba pecando. Entonces quiero explicarles ese punto de vista. Yo estaba pecando en el área del cuerpo. ¿Y qué me pasó a mí? Entonces yo empecé, yo en ese momento me quedé sin nada, o sea, me tocaba montar en bus, y yo cada vez que montaba en el bus, óigame, mis amados hermanos, no lo digo aunque nada, es para explicarles a usted. Se montaba una persona, una china, se montaba, ¿sí? En blue jean o en pantalón corto, y se paraba. En esa época habían los buses con registradora, ¿sí recuerdan? Uno se montaba y entonces pasaba la registradora, entonces llegaba la china, se montaba, pasaba la registradora y se quedaba encima de la registradora casi, y la cola la levantaba hacia adelante y mirándome de frente, ¿cierto? Como queriéndome decir, esto es suyo. Y yo ya no estaba en eso. Y lo otro es que, llegaba y de pronto había mucha gente, y lo que hacía las chinas o las señoras hacían era que se recostaban en mi hombro, la parte genital, y empezaban a moverse ahí, como a sobarse en el hombro. Y yo orándole al Señor y agachaba la cabeza, ¿sí? Yo pensaba que si yo no miraba de frente, pues lógico que no iba a venir ninguna tentación, ¿cierto? Pero ahí estaba la tentación encima mío. Entonces yo le comenté al pastor César, le dije, pastor, dígame, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Dijo, mío, pues toca que quemar la carne. Entonces cuando yo me fui y le pedí al Señor, y el Señor me habló de Zacarías, y en Zacarías hay una parte donde dice que uno tiene que ayunar en el mes tal, en el mes cuarto, en el mes que, así. Entonces yo hice eso. Yo entré en un ayuno, que un día un mes era un ayuno hasta las 6 de la tarde, y otro mes era un ayuno hasta las 3. Pero yo empezaba el ayuno el día anterior a las 6 de la tarde, o sea que había meses en los cuales yo ayunaba todo el tiempo, solamente tomaba agua. Y en esa medida yo fui ayunando y fui verdaderamente, empecé yo a sentir que no había ya como decir, esa concupiscencia, ese deseo, esas ganas de hacer algo, ese querer hacerlo. ¿Ve? Porque muchas veces usted, mi amado hermano, se puede casar. La palabra de Dios dice que el que se esté quemando, entonces que se case, ¿cierto? Pero si se está quemando y se casa y no pide perdón de lo que está haciendo, pues sigue quemándose, hermano. Y llegará un momento en el cual esa persona con la cual está viviendo ya no le alcanza, no le sirve. Entonces buscará otro. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí dándole candela. Y si uno no rompe todas esas ataduras, si uno no rompe todos esos procesos, entonces porque uno va a estar todo el tiempo luchando innecesariamente. Cuando Dios Dios a uno le da la facilidad para uno poder sacar de uno todas esas cosas, romper todo eso, abrir ese cuarto y sacar todo lo que tenga ahí de chécheres y limpiar y echarle una lavada con agua a esas, y es posible traerse la manguera del carro de bomberos para que salga más rápido todo eso. Entonces, ¿sí entendieron, mis amados hermanos, lo que les quiero explicar en cuanto a una vida que tuve, ¿sí? Donde yo viví en la carne? ¿Sí? Donde yo disfruté la carne? ¿Por qué? Porque es que yo tenía una facilidad enorme. Yo llegaba y miraba, o sea, me gustaba de pronto una china. Estábamos de pronto en una fiesta, me gustaba una china y le ponía el ojo, sí, y en media hora ya estábamos los dos bailando y después estábamos haciendo un poco de cosas. ¿Ve? Y eso era una facilidad para mí.
Y esa facilidad para mí se convirtió en algo duro después cuando yo me cambié al Señor. Y tuve que luchar mucho. Y aún tengo que luchar mucho por eso. Pero ya con el favor de Dios, ya Él rompió esas ataduras que no eran ataduras de lazo, ni de un hilo, eran ataduras, eran ya prácticamente cadenas. Yo estaba encadenado. Así como usted de pronto ve la carne y le gusta mucho la carne, tal cosa, y usted todos los días come carne, y llega un momento en el cual usted come carne mañana, tarde y noche, y llega un momento en el cual usted ya no se come un pedazo de carne, sino que pide dos, pide tres, entra en el periodo que se llama gula. Así también podemos entrar en lujuria, así podemos entrar en avaricia, así podemos entrar en diferentes cosas y a veces sin darnos cuenta. Yo lo viví, yo lo vivifiqué, entonces por eso yo les quiero decir, o sea, algo que yo viví, para podérselo traer a ustedes, para que ustedes lo analicen y lo entiendan. Si me quieren criticar, critíquenme. Como hubo unas personas que me criticaron, unos líderes, cuando yo hablé de la parte del adulterio. Y cuando Dios me trajo a mí, sin querer, sin saberlo, yo pensé que el adulterio era solamente de tipo natural, de tipo carnal. Y resulta que el adulterio también es espiritual. Entonces cuando yo empecé a hablar del adulterio espiritual, sin darme cuenta de ese día, ¿sí? Que yo vine solamente a hablar un cuarto de lo que nosotros hablábamos, ¿cierto? Los líderes hablamos en esa época, yo llevé hablando hora y media y le pedí, el pastor me dijo, pues si quieres seguir hablando, y hablé casi como 3 horas sobre eso. Óigame bien, sin haber trabajado el adulterio espiritual, Dios me reveló a mí lo del adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque yo estaba en adulterio. Porque yo estaba viviendo el adulterio. ¿Sí? Yo lo estaba vivificando, pero en la oscuridad. Era una persona feliz, contenta de estar de lo que estaba haciendo, pero ¿por qué? Porque yo era inicuo en eso. Yo me disfrutaba, yo maquinaba, yo hacía las cosas y las preparaba. ¿Y el enemigo qué hacía? El enemigo lo que hacía era colocarme todas las cosas de modo tal que yo las pudiese disfrutar. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, vayámonos ahora sí a seguir la mano. Entonces hablábamos de que hay una iniquidad que puede ser consciente y otra que puede ser inconsciente. La inconsciente son aquellas que vienen de generaciones, entonces, o sea, son aquellas de nuestros padres. No es que pase de mi papá a mí, sino es que lo que pasa es que yo sigo viviendo con mi papá y mi papá me educa, mi papá me enseña, mi papá me guía. Mi papá forma en mí costras y más costras y más costras de lo que él está haciendo, que es una iniquidad. Él es un inicuo. Entonces yo entro el camino a esa iniquidad y yo la sigo haciendo. ¿Por qué? Porque a mí me parece, por decir, un ejemplo. Si hay una familia que roba, esa familia que roba en todo momento está robando. Sea que de pronto el hijo lleve a la casa, le roba al hijo para poderle vender. Sea que la mamá lleve, entonces el hijo roba para poderlo vender. Entonces todo eso es un espíritu de robo que es continuo. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte de esa casa es ese espíritu. El hombre fuerte es espíritu de robo. Entonces, ¿qué hace? Nace la persona y va a vivir en ese medio ambiente, y en la medida que esté viviendo en ese medio ambiente puede tomar, como yo les decía antes, dos posiciones, dos caminos. O toma el camino de la verdad y Dios le ayuda, Dios le da a él, Dios lo cubre, Dios lo protege, Dios le ubica a la persona para que la persona le enseñe la palabra, porque eso es lo que hace Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros todos, hasta los inconversos, podamos estar disfrutando de él, de la Jerusalén celestial, del banquete, que podamos ser todos salvos. Entonces, en la medida que Dios, dígame bien, en la medida que Dios le ayuda a esa persona, va creando una serie de enemigos, sus mismos hermanos, su familia, todo va a estar en contra de él, va a tener contra él, y eso nos ha pasado a todos nosotros. A mí me ha pasado, que en un momento dado mi hermano, ¿recuerda mi hermano, pastora? Mi hermano me decía mil cosas que yo decía, uy, Señor, perdónalo, Señor, por lo que habla, tal cosa. Yo siempre pedía perdón por él. Y él seguía hablando y echándome sus cuentos, y él se reía, ¿cierto? Y es cuando entra más la presencia de Dios, es cuando uno tiene que estar más con el Señor. O usted puede, o esa persona puede seguir haciendo el robo.
seguir el robo. Entonces va a hacer lo que el otro hacía, lo sigue haciendo, lo que hace la casa. ¿Por qué razón? Porque de pronto él no tiene una verdad establecida. ¿Me explico? Sí, para él la verdad de él es que el que roba, ellos roban por necesidad, entonces tenemos que robar porque necesitamos, y el otro como tiene más, entonces es el que tiene que darme, pero como no me da, entonces yo lo robo, yo le quito a él. Sí, ese es el pensamiento del que está robando inicuamente. Entonces el otro que de pronto en un momento decide, pero es que yo tengo que robar porque mi familia roba. Entonces la ley de nosotros es robar. La ley de nosotros no es quitarle al otro. No, la ley de nosotros es que nosotros vamos, nos traemos eso. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para nosotros poder subsistir, vivir. Entonces tenemos que, esa es una ley para nosotros. Fíjense que estoy hablando de las tres cosas que he hablado, ¿cierto? De la vida, de la voluntad, ¿sí? De acuerdo a la iniquidad. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Cuando usted decide ser transgresor de la palabra, usted tiene el transgredir la palabra tiene, como decir, un objetivo. Si nosotros miramos lo que hubo ahorita de los bloqueos, ¿sí? La primera línea y todos ellos supuestamente tenían un objetivo, que era derogar la parte de la reforma, ¿cierto? Ese era el primer objetivo de ellos, o sea, ellos prácticamente siempre hablaban de eso. Cuando se acabó eso, cuando el ministro renunció, y cuando ya la reforma se decidió cambiar, se sacó y se quitó, entonces ya ellos perdieron la base de ese objetivo. ¿Sí me entendieron? Entonces ya no era la esencia de la transgresión. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿O no? No es la esencia de la transgresión. O sea, yo para transgredir tengo que tener un objetivo. Debo tener algo. ¿Por qué yo transgredo? Porque yo quiero ser algo. ¿Qué le pasó a Satanás? Satanás se opuso a Dios porque él quería ser Dios. Él quería ocupar el puesto de Dios. ¿Ve? Que él no lo pudo. ¿Qué quería hacer? Vamos, esta gente que estaba bloqueando, quería derogar esa ley, ¿sí? Derogar esa reforma, pero cuando vieron que ya la derogaron, que ya se renunció, entonces ¿qué hacían? Pues tenían que seguir haciendo lo mismo porque tenían que llegar. Entonces se volvieron en radicales, en personas que ya no tenían un objetivo, sino que ya habían perdido ese objetivo y tenían que seguir por otro. ¿Cuál era el otro? Acabar con el presidente. No, tiene que tumbarse el presidente. Entonces ya esas otras cosas que son radicales, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la transgresión en cada uno en la vida del inconverso? Pues lo que hace es que lo lleva a que él tenga unas metas y que esas metas sean metas falsas. ¿Qué es lo que hizo Satanás con nosotros cuando nos habla del Señor? ¿Ve? ¿Qué hizo Satanás con Eva cuando le dijo, no, pero es que eso no pasa nada? Si usted se come la fruta, inmediatamente usted adquiere el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y eso la hace ser como Dios. ¿Qué pasó? Resulta que perdió. Y nosotros a veces perdemos sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes de pronto dejamos de hacer algo porque pensamos que eso no es, y nos dejamos llevar por ese mensaje que viene a nosotros, a nuestra mente, a nuestros oídos, y nos hace de pronto cambiar un poquito la ruta cuando la ruta es buena, porque todo lo que hace Dios, porque la palabra de Dios lo dice así en Romanos capítulo 8 del versículo 28, dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien, ¿cierto? Esto es importante conocerlo y saberlo. ¿Por qué? Porque en la medida que usted lo sepa, mi amado hermano, usted sabe en qué condiciones está. Porque nosotros tenemos que entrar a nosotros mismos y hacer una introspección, o sea, hacer un estudio de nosotros y saber qué es lo que nosotros tenemos. Y cogerle un papelito. Esta es mi debilidad. O sea, una matriz. ¿Sí? Estas son mis debilidades, estas son mis fortalezas. ¿Listo? Entonces, en la medida de eso, usted va mirando qué le pide al Señor o qué entra con el Señor, y entonces, de acuerdo a eso, si usted no ha podido con la oración y tal, entonces viene la pastora y le dice, pastora, tengo este problema. Entonces la pastora le ora al Señor, o yo le oro al Señor, o ella me dice a mí, bueno, pastor, tenemos este problema, él es un hombre, yo como hombre pues he vivido la experiencia de hombre,
ella como mujer pues ha vivido la experiencia como mujer. Y entonces cada uno tiene una, pues para eso Dios hizo al hombre y la mujer, ¿cierto? A cada uno le dio unas cositas, unas herramientas que son diferentes tanto en el hombre como en la mujer. Si ustedes miran ahorita las vitaminas ahora, anteriormente salían todas, para hombres, para mujeres, para embarazadas, todo así igualito. Ahora están saliendo unas vitaminas que dicen vitaminas para hombre, vitaminas para mujer, vitaminas para embarazadas. ¿Sí han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque es necesario saber eso. Yo hay cosas como hombre que no sé de la mujer. Entonces viene de pronto una hermana y me pide, pastor, ¿qué tal cosa? O doctor, ¿qué tal cosa? Y yo me toca que decirle, bueno, esperemos un momentico, vamos a la oración del Señor. No, a llamar a la pastora para decirle, mire, pasa esto y esto, ¿usted qué opina? Usted es la que siente, usted es la que ha vivido esa experiencia. Mientras que la experiencia de los hombres la he vivido yo. Yo a veces me pregunto, yo a veces digo, Señor, ¿por qué yo no pude haber sido antes? Porque yo en el año 82, cuando me iba para España, yo tuve una reunión con un pastor de la Cuadrangular y su esposa, quienes me querían mucho y teníamos una buena relación. Y yo me fui para España como, ¿qué? Católico, apostólico y romano. Era católico, apostólico y romano. Nosotros en España nos fuimos para Roma y en Roma estuvimos. Yo le besé el anillo al Papa. Sí, yo le pedí que por favor me hiciera una de la foto, pusiera por detrás la firma. Sí, y esa la tenía yo en la casa. Primera línea. Ese sí era el fin. Entonces, y después, Dios quiere que uno verdaderamente viva cosas. A veces yo me preguntaba por qué a veces los hijos de los pastores se apartan del reino de Dios, porque es que ellos también necesitan saber cosas para que cuando vengan a hablarnos, ¿sí?, tengan causa, tengan conocimiento, tengan esa experiencia vivida. Es por eso que Dios quiere que nosotros, ¿sí?, a veces cuando nosotros predicamos tenemos que tener mucho cuidado en lo que predicamos, porque a veces predicamos cosas y Dios a nosotros nos lleva a esa prueba. Dios nos coloca en la prueba de la prédica. ¿Cuántas veces ustedes tienen que hacer los devocionales y ustedes se dan cuenta y empiezan a analizarlo y dicen, y aquí dice algo que me cae a mí, ¿cierto? Y lleve el bulto, venga para acá. Y a pasar suavecito, ¿cierto? Y a pedirle al Señor que le dé un poquito de agua del Espíritu de Dios para que usted pueda pasarse ese trago amargo, ¿sí? Y llegar verdaderamente a reconocer que usted está viviendo lo que no debe estar viviendo, creyendo que sí está viviendo bien. Porque ese es el problema. El problema es que nosotros creemos, pero en la medida que vamos entrando en la palabra, es el mismo Espíritu de Dios el que a nosotros nos va sacando eso. Yo siempre he dicho que el devocional para nosotros en este año de pandemia fue una cosa maravillosa. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Y si ustedes oyeron lo que yo hablé de Habacuc, ¿sí? Habacuc me lo puso Dios un día. Me levanté y oí la palabra que decía Habacuc. Dijo, wow, tengo que leerme Habacuc. Y yo le mandé a la pastora eso como desde hace como, ¿qué? 6 meses, un año casi, ¿cierto? Le mandé a la pastora la charla esa sobre Habacuc. Pero todas esas cosas, como digo yo, en el caminar con Dios es el que nosotros, hermano, no se angustie por caminar más rápido o porque camina lento. Dios lo va llevando a usted en la marcha precisa. Si usted tiene un corazón dispuesto para Dios, si usted tiene un corazón, una forma para Él lo va llevando a usted en una marcha precisa, a un paso de 80 centímetros. ¿Ve? No a un paso de 1,20 metros ni a un paso de 40, a un paso de 80. Y si usted se pega a Él todos los días, usted va a terminar quizás mejor que nosotros. Va a terminar conociendo la palabra de Dios. Porque eso es lo que yo decía cuando hablaba de Elías y Eliseo. A veces nosotros, o sea, el 100% de conocimiento, el 100% de revelación, el 100% de saturación sabía, es Jesús. Nadie puede tener el 100%, mis amados hermanos, pero sí tenemos que alcanzar el 95%, el 98%. Tenemos que alcanzar el 60%, el 70%. Yo no sé cuánto sería la unción, creo que fue mucha la unción de Elías, que de pronto fuera una unción del 60%, 70%. Entonces, si Eliseo pidió el doble, pues estaba pidiendo el 140% y eso era imposible. Pero lo que pasa es que la misma unción, porque el Espíritu de Dios nos da a nosotros como conviene.
Es el Espíritu de Dios el que me da a mí como conviene, es el que me enseña a mí, me dice tiene que hablar de esto, y yo vengo a hablar sobre lo que el Espíritu de Dios me dice, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la presencia del Hijo, ¿sí? Del Verbo que se hizo carne. Por eso cuando uno va a 1 Juan capítulo 5 dice que 3 cosas hay en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El apóstol Juan no dice Jesús, ni dice Cristo, ni dice el Mesías, dice el Verbo. ¿Por qué? Porque el Verbo fue el que se hizo carne, el Verbo de la palabra de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, de esta forma, iniquidad puede ser inconsciente o puede ser consciente. Cuando a veces nosotros nos preguntamos, yo estaba mirando un video y de pronto vi una china, una señora, que quería saber sobre su papá, sobre su abuelo. Resulta que el abuelo tenía una fama en el pueblo donde vivía y ella pensaba que el abuelo era lo más bonito del mundo, lo más importante del mundo, y decidió hacerle un libro sobre el abuelo. Y cuando se fue a investigar, el abuelo era uno de los que participaron en la quema, en el holocausto de todos los judíos. Resultó que el abuelo era una persona que era antisemítica, o sea, odiaba los judíos, y ella quería a los judíos. Entonces entró en un conflicto. Entonces ella decía en la entrevista que le hicieron, decía que ella no podía entender el por qué. Ella no pudo conocer la vida del abuelo para no tener que entrar en ese conocimiento y haberse quedado sin haberlo estudiado. Entonces en ese momento ella estaba pidiéndole perdón a todos los judíos por lo que su abuelo había hecho con ellos. Fíjense que a veces nosotros hacemos cosas sin querer, sin saberlas, ¿cierto? ¿Ven? Y resulta que nosotros estamos obrando por el espíritu de iniquidad que el papá de uno o el abuelo tuvo, y que uno piensa que como nieto de pronto no hay nada de eso, y se da uno cuenta de que es cierto, para que pueda romper todo espíritu que haya y romper toda cadena. Amén. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros analicemos los sueños y las visiones. Usted tiene que analizar cada sueño que tiene. Usted tiene que analizar cada visión que tiene. Que si de pronto usted no puede resolverla, entonces para eso está la persona que es aquella persona que Dios ha colocado en la iglesia para que usted la tenga como líder. Y puede ir y preguntarle y decirle, mire, me pasó esto y esto y esto, tuve este sueño, ¿qué opina? En ese momento la líder va a la presencia de Dios y le pregunta, ¿por qué el sueño? ¿Qué finalidad tiene un sueño? ¿Qué finalidad tiene una visión? Yo tuve una visión que era una visión de un tren de alta velocidad, así como los que hay en Europa, los que hay en Japón. Y el Señor me decía, una voz me decía, súbete. Y yo le decía, pero ¿y mi familia? ¿Qué hago yo con mi familia? Me decía, súbete. Y era un tren de alta velocidad. Y yo lo que hice fue que me subí. Y después entré en un problema, ¿sí?, con la iglesia donde yo estaba, ¿sí?, con mi familia. Hoy por hoy terminé con ellos, ¿sí?, se pelearon conmigo, se separaron de mi lado, y Dios fue restituyendo. Dios fue dando. Dios fue entregándome otra vez todo lo que se había robado la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y ese fenómeno de restitución llegó a mi vida, pero yo no me aparté del Señor. Y está llegando más y más. Ya tengo el amor de mis hijos. Ya me llaman, ya me buscan, ¿sí? Ya veo que me aman. Pero inicialmente ni siquiera me llamaban, no, nada, y trataba de llamarlos y no. Cerrado completamente la comunicación. Entonces, así como Dios también quiere que nosotros analicemos todos sus sueños, ¿sí?, los traigamos y los podamos verdaderamente vivificar. ¿Ve? Y lo otro que también tenemos que analizar dentro de este contexto de iniquidad es nuestra forma de hablar, nuestra cultura, mi amado hermano, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de responderle a las personas. Porque a veces, como cristianos, a veces creemos que mi hermano tiene que oírme a mí primero, que mi hermano tiene que ponerme atención, porque es que si no me pone atención, entonces yo no puedo hablar con él, yo lo rechazo y yo me voy para otra denominación donde sí me puedan oír.
¿Y qué sabe usted, mi amado hermano, si de pronto Dios lo que anda buscando es lijarlo para que usted pueda ser moldeado en esta su casa? Entonces, de esa forma es como Dios a mí me está llevando, me está guiando, para que todos conozcamos, todos podamos verdaderamente vivir juntos en común unión, ¿sí? Para poder hacer de esta una iglesia que sea una sola, pero con unas puertas abiertas, completamente abiertas, para que todo aquel que quiera entrar, entre. Pero todos tenemos que saber en dónde estamos ubicados, qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? No podemos ofrecerle al que llegue, ¿sí?, casa, carro y beca cuando verdaderamente no la tenemos. Es Dios el que puede darla. Pero para que él pueda entrar dentro de ese contexto de casa, carro y beca, tiene que hacer una serie de cosas que Dios le mandó a hacer, que se llaman leyes. Hace unos años, 14 años, cuando llegué yo a Málaga, encontré que el gerente había puesto un letrero que decía los derechos del paciente. Y a mí me llamaba la atención, porque entonces yo me preguntaba y decía, ¿y cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis derechos? Y un día que estábamos charlando ahí, estábamos en el comedor ahí de la cafetería, entonces yo le dije, bueno, señor gerente, y dígame una cosa, si yo preguntara cuáles son mis derechos, ¿dónde están mis derechos? Digo, claro, los deberes del paciente. Le dije yo, pero es que no están escritos. A los 2 días apareció derechos y deberes. Derechos del paciente 10, deberes del paciente 2. Entonces fui y le dije, pero ¿y los 2 qué significan? Entonces a lo último terminamos que eran 10 y 10, claro. Empezando porque hay una norma que dice que si el derecho, o sea, si usted tiene un derecho, también tiene un deber, que es la contraparte del derecho. ¿Ven? Si usted dice el médico tiene que respetarme, usted también tiene que respetar al médico. Es un deber. O sea, tenían que ser 10 y 10. Entonces en ese momento es cuando Dios quiere también, si usted, mi amado hermano, tiene un derecho, Dios también tiene otro derecho. ¿Sí? Y entonces tienen que compaginarse, o sea, tienen que hacerse uno solo, tanto el derecho del uno como el derecho del otro. ¿Qué es eso? Es cuando nosotros empezamos a ver en el amor la obediencia, ¿sí? Y ahí sigue lo que se llama, ¿sí?, todo eso, una amalgama para convertirse en algo que yo tengo fe, creo. Entonces yo tengo un emuná, yo ya sé que si yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer lo que a Él le agrada, ¿sí?, no lo que a mí me agrada. De modo tal que Dios en un momento dado también hace lo que a mí me agrada, y entonces yo voy a sentir felicidad, y eso es lo que más enraiza esa convicción, esa certeza. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien o no? ¿Una pregunta? Levanten la mano, digan, no, es que yo tengo ganas de tal cosa, listo, díganlo. Entonces, vayamos a mirar una serie de cosas que es importante que tengamos en cuenta. Analicemos el ser humano, ¿sí? Analicémonos nosotros como ser. Nosotros como ser tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, ¿cierto? En el cuerpo están una serie de órganos, están una serie de sistemas, y cada órgano y cada sistema se cumple bajo una ley. Vamos, la ley de la naturaleza es la gravedad, ¿cierto? Todo lo que sube, baja, ¿cierto? Tiene que bajar, ¿cierto? Hay un peso que lo hace bajar, se llama ley de la gravedad. Cuando usted se lanza al vacío y no tiene alas, ¿qué le pasa? Pues tiene que caer, ¿cierto? Y va a aprender y se va a pegar un costalado tan grande que va a aprender, ¿sí?, que no puede lanzarse a un vacío, nunca más. Pero esa acción tiene ¿sí?, tiene una reacción, ¿cierto? Que lo pudo haber fracturado, que lo deja cojo, que lo deja de pronto bobo, ¿sí?, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces todo lo que nosotros hagamos, mis amados hermanos, tiene una reacción. Todo. Luego todo pecado tiene una culpa. Al tener una culpa, esa culpa tiene una pena. En el mundo natural, si alguien accidenta a alguien, ¿sí?, y le produce una fractura, en la parte del médico legista hay un libro que dice fractura de tal cosa, tanto por ciento. Fractura de tal cosa, tanto por ciento. Entonces ese porcentaje es el que llevan para poderlo castigar, o sea, para que usted pague la pena. Esa pena que usted va a pagar, la paga,
o usted tiene que cumplir una sanción que es la que manda el Estado. En Dios siempre hay una paga, que la paga del pecado ya la hizo Jesús, eso es decir, pagó por nosotros. ¿Ve? Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, mirar a lo alto y no volverlo a hacer. Pero si usted sigue es inicuo, sigue con la iniquidad, pues lógico que va a terminar ¿qué? O sea, presentándose una serie de fenómenos tanto en el cuerpo como en el alma como en el espíritu. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Vamos ahí. Entonces, si nosotros miramos que hay unos sistemas, hay unos órganos dentro del cuerpo, entonces empezamos a darnos cuenta de lo maravilloso que es Dios, lo maravilloso que es Dios, tanto es maravilloso Dios que ni siquiera los científicos han podido captar eso. Fíjame bien, captarlo, a no ser que ellos también sean cristianos, creyentes. ¿Por qué? Porque el hombre solamente se puede entender de una manera integral. El hombre no se puede entender, no, que los pies son así, que los brazos son así, que el cerebro es así, que cada uno anda separado. El uno anda por un ladito, el otro anda por otro ladito. No, yo como ortopedista debo entender que el cuerpo es integral. Que si un paciente tiene un problema, por decir, a mí a veces llegan y me dicen, doctor, es que yo fui donde el médico y el médico, yo le dije que tenía un problema en los pies y el médico me pidió una radiografía de los pies, me examinó los pies y no, yo como los muevo bien y todo, pero siempre siento como un cosquilleo, siento como que de pronto algo se me queda dormidito. Ah, bueno, listo. Entonces, uno como médico que tiene que ser integral, uno tiene que irse para todo el cuerpo, para todo el sistema. Entonces cuénteme cómo es que siente usted el hormigueo, cuál tal cosa, y uno ubicarse, y de acuerdo a eso, entonces uno mirar a ver si es de la columna vertebral o de pronto es del cerebro, o de pronto es un vaso al que esté tapándose, ¿sí? Entonces son cosas que uno tiene que mirar integralmente, ¿para qué? Para que uno pueda ser una persona buena. Óigame bien, no excelente, sino bueno. El único excelente es Dios. Pero si uno va con el favor de Dios, ese espíritu de Dios le trae a uno a la mente el diagnóstico y le dice, mire, él tiene tal cosa, búsquelo por este lado. Y uno se rige, eso lo digo por experiencia propia. Entonces uno se rige por eso y uno termina haciendo un buen diagnóstico y luego hace un buen tratamiento, luego va a quedar uno bien, ¿cierto? Entonces Dios a uno lo exalta en lo público. Y es así como Dios entonces está haciendo que nosotros veamos las cosas de una forma completa, integral. La iglesia de nosotros es una iglesia ¿qué? Cristiana, sí, integral. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, cuando alguien no quiere estudiar nada, ¿sí? Cuando ustedes están sentados ahí, dicen, ay, ¿para qué me afano yo en sojuzgar y enseñorearme la palabra? Si aquí vengo el domingo o vengo de pronto el martes y el jueves y a mí me enseñan, ¿yo para qué más? Pero resulta que cuando usted lee, cuando usted estudia, cuando usted escribe, está reafirmando en su cerebro y está abriendo una luz en su cerebro que va ampliando más la capacidad del cerebro y la pista, como me contaba a mí una señora que me hablaba del niño, ¿sí? Me decía, mi hijo tiene tal cosa. Y yo, lo que pasa es que haga de cuenta que va por la carrera 27 y él tiene que parar en la 56, pero el semáforo que él tiene en la 56 no lo tiene, pasa derecho, ¿cierto? Y eso no lo hace. Entonces ahí tiene la pérdida, ese problema que tiene él, el que tiene él es por eso. Dije yo, dígale a su pediatra que la mande donde el psicólogo, para que el psicólogo entonces le cuenta eso, para que él mire a ver qué más hace, hacia dónde camina. Si lo manda de pronto donde el neurólogo, ¿sí? Para que le haga un estudio, ¿sí? De electroencefalograma o algo así por el estilo. Amén. Pero, ¿qué sucede? Hay otros más estudiosos que han decidido meterse dentro del contexto y han decidido estudiar a profundidad. Entonces han decidido estudiar a profundidad y han querido darle una explicación, por ejemplo, a una enfermedad que se llama la depresión demoníaca. No digo que hay gente que se ha matado, que se ha colgado, que se ha botado de pronto del cuarto piso, de quinto piso, ¿sí? No digo que hay gente que ha estado ¿cómo es? Jugando ¿cómo es que se llama esa? La Ouija, ¿sí? Y que de pronto a los 15 días se matan. ¿Sí? Eso entra en una depresión demoníaca y es lo que ellos han estado estudiando. Esos estudiosos, tanto de la Biblia como de la parte científica, han estado estudiando
Y entonces ellos han encontrado que esto tiene relación con el tabernáculo de Dios, eso dicen ellos. En donde dicen que la parte del atrio, que es donde entran muchas personas a llevar los animalitos, de acuerdo a como lo dice la palabra, ¿sí? A llevar su ofrenda. Entonces en esa parte del atrio son las enfermedades que tiene el cuerpo, o sea, son las enfermedades del cuerpo. Entonces la relacionan con las enfermedades del cuerpo, con la parte que está exterior. Pero cuando llegan al lugar santo, sí, acuérdense que en ese lugar santo no todos pueden entrar, solamente pueden entrar los levitas o los sacerdotes en ese lugar santo. Entonces ahí ellos consideran que la enfermedad que sucede, o sea, lo que va a suceder en el alma, oígame bien, estoy hablando de gente que es teóloga y que también es científica, y han estado buscándole una correlación con respecto al tabernáculo. Entonces dicen que ahí entra el temor, la depresión, la ira, la lascivia, la lujuria, ¿sí? Entran todas esas cositas. Entonces entran lo que llaman los pecados capitales. ¿Sí lo has oído hablar? ¿Ven? A nivel de la iglesia tradicional. Y al entrar ahí, ellos pues van a tener esas enfermedades, entonces ellos van a tener que mirar en cuanto a esa parte del lugar santo, ¿sí? Buscan la causa que ha producido la ira, la causa que ha producido la lascivia, la causa que ha producido la depresión, porque ellos están buscando la depresión, sí, demoníaca. Y también comentan que hay un lugar santísimo, ¿sí? Pero ellos entonces analizan que solamente existen dos fuerzas dentro de ese lugar santísimo, que es la fuerza de la luz y que es la fuerza de la oscuridad. Entonces, que la persona o puede de pronto tener un espíritu que esté dominado por el Espíritu de Dios, o que puede haber una persona que tenga un espíritu que esté dominado por el espíritu satánico. ¿Hasta ahí me han entendido? Entonces ellos dicen que no pueden haber mezclas, lógico. La palabra de Dios dice que la luz no puede estar con la oscuridad, ¿sí? ¿Ven? ¿Y que Dios no puede estar con el maligno? Entonces ellos consideran eso, entonces dicen que no pueden haber mezclas, y que una vez entrado el Espíritu Santo, o que una vez entrado el Espíritu oscuro, el espíritu de ese cuerpo va a ordenar sobre el alma y va a ordenar sobre el cuerpo. ¿Sí me entendieron? Entonces le va a dar una orden al alma y le va a dar una orden al cuerpo. Entonces va a tener un manejo sobre eso. Cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias Señor, te damos por todo. Gracias te damos Señor por la enseñanza que tú has traído en el día de hoy. Gracias te damos Señor porque podamos diferenciar una cosa de otra para poderte pedir a ti con esa actitud, para poderte pedir a ti como conviene, para que seas tú Señor magnificando tu esencia en la vida de todos nosotros, mi amado Dios. Gracias Papito Dios porque tú eres grande, hermoso y precioso. Gracias Señor porque tú Señor nos enseñas para que nosotros podamos cada día Señor alcanzar el reino de los cielos, que podamos nosotros estar dentro del reino de los cielos, sino que nosotros podamos vivificar el reino de los cielos en nuestra vida, para poder llegar Señor a la esencia tuya y poder Señor disfrutar del banquete celestial y lo que es sí, la esperanza viva que todos tenemos, según lo dice Colosenses capítulo 2, que podamos todos ser salvos, unánime juntos podamos estar todos en la presencia de Dios. Por eso le decimos Padre Celestial, gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.